Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube. Muchas gracias por estar aquí, gracias por su amor, gracias por su apoyo, gracias por todos sus comentarios. He recibido muy buenas ideas de contenido, de información que ustedes quieren recibir, así que vamos a estar ahí súper atentos y activos con la información. Hoy, este es como un video flash especial, porque el profesor Luis Fernando Suárez en Costa Rica está en la cuerda floja. Algún sector de la prensa no quiere que él continúe, la hinchada también, algunos no quieren que él siga a cargo de la selección de Costa Rica, y por eso he tomado la iniciativa de hablar con José Alberto Montenegro. Él es periodista costarricense y nos va a hablar un poco de la actualidad del técnico colombiano en la selección de Costa Rica. Recuerden ustedes que a él no le fue bien en el Mundial, perdió ante España 7-0, ante Alemania le ganaban primero, logró empatar, logró remontar, pero al final del partido pues Costa Rica pierde este duelo. Hace poco, en estos días, en la Final Four de CONCACAF, fue eliminado por Panamá. Ha sido un golpe muy duro para esta selección, así que vamos a hablar con él, vamos a ver qué nos va a contar un poco de la actualidad, de lo que están pensando la prensa, los directivos y qué va a pasar con el futuro del profesor Luis Fernando Suárez. Bienvenido. José, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo va todo? Hola Salomé, un abrazo, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien, gracias a Dios. Bueno, primero hablemos qué está pasando en Costa Rica con el profesor Luis Fernando Suárez. Hemos tenido la oportunidad de leer que no están tan satisfechos con el entrenador. ¿Qué está pasando? Adelántanos un poco, cuéntanos qué podemos saber. Ok, de Luis Fernando Suárez hay que decir que llegó en una etapa convulsa a la selección de Costa Rica. Fernando Suárez llega a mediados del 2021 a la selección nacional. Arranca la eliminatoria prácticamente sin espacio de trabajo, y el primer semestre de la eliminatoria para Costa Rica lo tuvo en cuidados intensivos, prácticamente fuera de la Copa Mundial. Y a principios del 2022, Luis Fernando Suárez tiene que hacer un recambio generacional express en la selección nacional. Empieza a convocar una serie de jugadores que incluso tenían poco rodaje en la primera división de Costa Rica. La selección se ve mejor, empieza a ganar, clasifica al Mundial en el repechaje en el mes de junio contra la selección de Nueva Zelanda. Y te digo que a mediados del año anterior, la imagen de Luis Fernando Suárez tenía un grado de aceptación elevadísimo. ¿Qué pasó con Suárez? Con Suárez pasa que en la Copa del Mundo, vamos a ver, Costa Rica arranca el Mundial con una paliza escandalosa 7-0 contra la selección de España. Después la selección le gana a Japón sin dejar una imagen positiva futbolística, y posteriormente pierde contra Alemania en un partido en el que Costa Rica estuvo hasta el minuto 73 ganando. ¿Qué pasó en el Mundial? Que en el Mundial Luis Fernando Suárez nos deja la impresión de ser un entrenador que sí ha apoyado a los jóvenes, que sí se ha rodeado de algunos líderes importantes de la selección, pero que le cuesta la lectura de partido. Le cuesta la lectura de partido porque, por ejemplo, contra España se ve una selección de Costa Rica con muy poco trabajo, con muy poca planificación, defensivamente muy endeble. Y en el partido contra Alemania, cuando Costa Rica se pone a ganar, hay una capacidad prácticamente nula del técnico que empieza también a hacer ver que no tuvo capacidad de reacción en el partido en el momento. Y hay algunas cosas agregadas que te comento, que empezaron también a minar un poco la relación de Luis Fernando Suárez con el aficionado y con un sector de la prensa. Número uno, hay una filtración en medios de comunicación de que la gente, el representante que trae a Luis Fernando Suárez, el señor Pachón, a Costa Rica, es con quien la Federación Costarricense de Fútbol prácticamente pacta de forma exclusiva en un contrato los partidos amistosos de la selección nacional. Entonces hay una especie de conflicto de interés que se empieza a ventilar en el momento de Luis Fernando Suárez, de su agente. A eso se complementa que Luis Fernando Suárez rechaza algunos partidos amistosos de peso. Por ejemplo, Suárez rechaza un partido contra Ecuador en España antes del Mundial, y rechaza algunos partidos importantes. Y Costa Rica juega contra Corea del Sur y contra Uzbekistán, incluso juega contra contra Irak, un partido amistoso que tiene que cancelarse por situaciones de seguridad política. Entonces, aquí el ambiente general lo que empieza a decir es
Aceptaste algunos partidos de poca monta, incluso algunos partidos que atentaron contra la seguridad de la misma selección antes del Mundial, pero sí aceptaste los que te sugirió tu representante. Pero cuéntenos un poco ahora qué va a pasar y cuál es el futuro del profesor Luis Fernando Suárez. Inmediatamente estuve leyendo en su Twitter que lo van a citar para que presente un informe. Entonces cuéntenos cuál es el futuro del profesor Luis Fernando Suárez con la selección de Costa Rica. El comité ejecutivo de la federación está dividido desde hace mucho tiempo. Luis Fernando Suárez tiene el respaldo del presidente, pero un respaldo ineludible del presidente Rodolfo Villalobos, que de hecho lo ha defendido públicamente en múltiples ocasiones. Pero hay un sector del comité ejecutivo que hay que decir que aquí habrá elecciones para presidente de la federación, entonces también se mezclan algunos elementos políticos en el mes de agosto, que está presionando. De hecho, este miércoles hubo sesión de comité ejecutivo para que Luis Fernando Suárez se presente el próximo viernes a rendir un informe, una especie de informe de labores, y que está cuestionando de cierta manera, o que está inquieto con la continuidad de Luis Fernando Suárez. Que ese es otro detalle: a Luis Fernando Suárez se le renueva antes de la Copa Mundial, se le renueva hasta el 2026 antes de la Copa Mundial. Entonces hay una cláusula económica, pesada o no, pero que tiene su peso en todo esto. Pero sí hay un sector del comité ejecutivo que ha pedido que Luis Fernando Suárez se presente el próximo viernes a sesión de comité ejecutivo para que rinda una especie de informe tras la eliminación de Costa Rica del Final Four de Liga de Naciones, que por primera vez Costa Rica, tengo que decirte, en un partido oficial, pierde contra Panamá en suelo costarricense. Claro, los números en este momento no están respaldando al profesor Luis Fernando Suárez. ¿Esa cifra de la cláusula la conocemos? ¿Usted sabe cuál es? Aquí se ha ventilado que son $500. No te la puedo dar por un hecho, ¿verdad? Se ha hablado de $500,000 como la cláusula que habría que cancelar para honrar la desvinculación de Luis Fernando Suárez como técnico de la selección, algo que se dio antes de la Copa del Mundo, la negociación. José, pues muchísimas gracias. Yo le había dicho a usted que esto era algo corto, muy conciso. Necesitábamos saber un poco de la situación del profesor Luis Fernando Suárez en la selección de Costa Rica. Vuelvo y repito, para los colombianos, él es un orgullo muy especial, es un caballero, lo queremos mucho y siento que el fútbol colombiano lo ha llevado a grandes niveles cuando ha hecho la representación internacional. De verdad, mil gracias, muy importante su opinión. Gracias por darnos este panorama y esta radiografía del futuro y de lo que está sucediendo con el profesor allá en Costa Rica y bueno, espero en algún momento volverlo a tener por aquí. Nuevamente mil gracias por su atención y por su amabilidad. Gracias, Salomé, un abrazo. Gracias a ustedes igual por estar pendiente. Aquí a los técnicos colombianos los amamos porque nos han dado muchísimo los técnicos colombianos al fútbol de Costa Rica. Bueno, tendremos que esperar qué va a suceder con el profesor Luis Fernando Suárez, con la selección de Costa Rica. Ya nos contaba nuestro colega José Alberto Montenegro que él debe presentar un informe tras la eliminación de la Final Four del Mundial, cómo está el tema de la preparación, del recambio, de los amistosos, que me pareció súper complejo ese detalle. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Si usted no se ha suscrito, no olvide hacerlo, active la campanita. Gracias por sus comentarios, gracias por sus ideas. Ahí estamos hablando. ¿Ustedes qué piensan de la situación del profesor Luis Fernando Suárez? ¿Será que debe dar un paso al costado? Cuéntenme y gracias siempre por estar aquí. Nos vemos en un próximo video. Chao.